Bueno, ahora sí, ya, gracias por la espera. Buenos días para todos los que están conectados en Discord, en Instagram y en Facebook. Esta es una charla rolera nueva de sábado. Hoy vamos a hablar específicamente de improvisación en el rol y esto va a servir mucho tanto para narradores como para jugadores. La idea es que podamos hacer una charla, o sea, que me puedan contar también un poco sus propios métodos para improvisar y que entre todos nos demos alguna guía adicional. Yo creo que este tipo de cosas como tal no es que haya un método específico, sino que cada uno va encontrando las mejores herramientas. Voy a partir simplemente de algo que me parece muy interesante y es cuando uno tiene estos términos, es encontrar el significado básico para que desde ahí desglosemos cómo funciona el asunto. La improvisación, voy a leerlo tal cual literalmente está en internet, es concebir y ejecutar cualquier acción en forma simultánea y a su vez de mantener una conversación sin unas directrices previas, como un guión. Es improvisar, aunque puede estar carente de una intención artística. Entonces, dice que semánticamente significa hacer algo sin haberlo preparado con anterioridad. Eso es básicamente como el punto de partida. Cuando hablamos de improvisación en el rol, sobre todo para la parte narrativa, hablamos de comenzar una historia sin que haya una preparación previa. Esto puede ser sin que tengamos los personajes ya hechos, sin que tengamos los enemigos ya pensados, sin que tengamos una estructura específica a la que le dedicamos tiempo. Por ejemplo, si al terminar la charla me dicen, juguemos una historia que tenga que ver con, no sé, gladiadores en el futuro, yo no tengo preparado nada de esto y tomamos a las personas que están conectadas y hacemos una historia sobre eso, eso sería improvisar. Algo que me parece muy interesante cuando estaba pensando, cuando pensé que deberíamos hacer una charla sobre esto, es que el rol en general se basa en improvisación. Los personajes, cuando ustedes están jugando con los personajes, son los que más improvisan. Realmente las decisiones que ustedes toman se toman esa en la marcha de acuerdo a las cosas que están pasando. Y eso es muy interesante porque muchas veces uno no lo dimensiona. El narrador puede llegar a improvisar, pero el narrador siempre tiene unas herramientas adicionales justamente para proteger la narrativa, para poder llevarla de una manera como lineal y que tenga un sentido, que realmente haga sentido. Pero los jugadores son los que más improvisan, los jugadores son los que más toman decisiones, hacen cosas que no han preparado anteriormente. Y seguramente creo que todos los que han jugado, que creo que son la mayoría, porque a veces también hay narradores que nunca han jugado, pero todos los que han estado en el papel de jugador les ha pasado en algún momento que pueden preparar en su cabeza lo que creen que va a pasar con su personaje. La escena queda de tal manera y uno se imagina los escenarios, uno mira a su personaje, uno tiene como en su cabeza todo el arco posible de decisiones que pueda tomar y si llega a pasar esto, utilizar esta habilidad y si pasa esto, yo tengo un objeto que me sirve para tal cosa. Y al momento de jugar, todo se va a otro lugar. De repente hay algún jugador que toma una decisión que uno no espera y le toca a uno como también asumir las consecuencias de esto. Pero de todo el tiempo viene el asunto de lo que yo estaba esperando no es lo que va a pasar y me toca a mí decidirlo de una manera diferente. Entonces, de entrada les digo, cuando ustedes están jugando rol, están improvisando de una manera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y es una de las cosas que vi, sobre todo en algunos grupos y en algunas charlas que he tenido por ahí con personas, y es que a veces se piensa que la improvisación viene como de la mano de, como de no tener, ¿cómo decirlo? Como de no tener tiempo y que tienes que hacerlo simplemente con la premura de hacerlo ya. Y eso no quiere decir improvisar completamente. Improvisar viene con un asunto y es la primera cosa que quería tocar dentro de esto. Y es que para poder improvisar bien tienes que tener mucha información en tu cabeza. O sea, la improvisación no viene desde un asunto en el que yo estoy pensando. Perdón, espérame a ver una cosa. Creo que acá no están. Ya, perdón. La improvisación necesita un montón de conocimiento, es decir, entre más información tengan ustedes, mejor van a poder improvisar. Y es un asunto que viene en general para la narrativa, incluso si a ustedes les gusta la comedia, de pronto el stand-up comedy, la gente que es más exitosa en esto es gente que es muy inteligente, que tiene mucho conocimiento, bueno, muy inteligente, no, muy intelectual, que tiene mucho conocimiento, que le gusta leer, ver series, ver películas, escuchar música diferente y que todo el tiempo está llenando esto que vamos a llamar el saco creativo de distintas referencias. La improvisación necesita referencias.
Si no tenemos referencias, si nosotros no nos acostumbramos realmente a estar todo el tiempo incrementando nuestra biblioteca interior, esto va a tener un problema y es que no nos va a permitir a nosotros tener herramientas para improvisar. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, para uno poder realmente ser un buen improvisador, y como les digo, la improvisación no viene de la mano de hacer las cosas mal, la improvisación viene de la mano de tener herramientas para poder hacer las cosas sobre el momento y poder tomar decisiones sobre el momento. Eh, Hay cosas que necesitamos en la cabeza. Entonces, cuando ustedes están comenzando, sobre todo en los juegos de rol, algo muy importante que pueden tener aquí no es solamente el asunto de el conocimiento de las reglas o el conocimiento del lore que tienen, sino justamente todo lo que pueda rodear a la temática narrativa del juego en cuestión. Si a ustedes les gusta un juego que es épico medieval, tipo, no sé, Dungeons and Dragons, fantasía épica tradicional, no es solamente que ustedes conozcan los libros que ya han salido de Dungeons and Dragons y entonces estoy leyendo el suplemento de esto. Eso no es suficiente realmente si ustedes quieren llegar a improvisar una historia. Y seguramente lo van a sentir si en algún momento se lanzan con una narrativa en la que les toca como sobre el momento tomar decisiones y empezar a armar la historia en la marcha. Para poder hacer esto es necesario que ustedes lean historias de fantasía épica medieval, de épica normal, de historia, que vean películas, que no solamente vean películas fantásticas, sino películas medievales, películas de combate, incluso vean, hay muchos videos en YouTube de gente que está haciendo combate como se debió haber hecho en el momento, en la época del medioevo, cómo se haría, y lo que hacen es hacer las espadas, replicar los tamaños, mirar toda la cuestión de historia y hacer toda la dramatización de cómo sería un combate con esto. Si uno ve esto, el cerebro va empezando a estar más como acorde a la historia que vas a querer narrar. Y esto te va a permitir tener herramientas al momento de tomar decisiones narrativas. Decisiones narrativas también viene a ser el asunto de si mis jugadores están tomando ciertas decisiones dentro de su historia. Si yo no tengo las herramientas para poderme adaptar a esas decisiones, venimos a caer en el juego del encarrilamiento, que siempre les he dicho no es nada malo, pero se siente negativo cuando no hay un previo acuerdo con los jugadores. Si yo les estoy narrando una historia y estamos todos como en esta sensación de que podemos tomar decisiones, de que podemos hacer las cosas como queremos y empezamos como a entendernos como grupo y a hacer cosas diferentes, digamos que el juego toma un tono bien interesante, va tomando como un ritmo bien interesante, pero en el momento en que alguien, y siempre va a haber en la mesa alguien que toma una decisión que pueda ser muy caótica, que se sale un poco de lo que parecía previsto, es el momento donde entramos en este juego de improvisar, en este momento donde empezamos a construir realmente el mundo, donde empezamos a armarlo narrativamente de acuerdo a las decisiones que se toman en el instante. Cuando no tenemos estas herramientas, cuando nos cuesta un momento algo que nos sorprende completamente, empezamos a forzar la narrativa. Les pongo un ejemplo puntual sobre esto como para no perderme y de nuevo les digo si quieren irme dejando comentarios, preguntas, es perfecto para no volverlo tan monólogo. En cualquiera de los lados está muy bien si quieren comentarme. Un ejemplo de esto es, digamos, yo les estoy narrando un asunto en el que ustedes son gladiadores, no sé por qué se me vino la idea ahorita a la cabeza, pero ustedes son gladiadores, están en la arena. Básicamente la historia está de que ustedes los capturaron, cada uno tiene un trasfondo como lo quiera pensar, pero los capturaron y les han obligado a tener que luchar, independientemente de lo que ustedes saben hacer, tienen que luchar, tienen que aprender a luchar. Y están en esta arena y hubo un evento de una revuelta que no fue de los gladiadores principalmente, sino es una revuelta de la plebe por algo que pasó, un asesinato, lo que sea, y esto genera un ruido y tienen la oportunidad de escapar. En ese momento, digamos, cada uno va a tomar una decisión, cada uno va a decir, listo, yo quiero hacer esto, va a tomar las armas, va a salir. Pero resulta que uno de los jugadores me dice, yo quiero intentar escaparme hacia el otro lugar donde no hay gente porque quiero matar al noble. Posiblemente en mi historia en lo que yo tenía pensado era que se iban a escapar y van a salir todos, se van a encontrar con la gente, van a salir a otro lugar, van a tener que sobrevivir un tiempo en la intemperie y allí van a tener que tomar algunas decisiones para organizar al pueblo en esta rebelión y empezar como a luchar contra el ejército y bla, bla, bla. Digamos una historia muy similar a Spartacus, pero pues llevada al rol. Pero esta persona está diciendo que se quiere ir a otro lugar donde yo sé que pueden haber guardias, donde además el noble no va a estar completamente solo y el noble tiene habilidades. En ese momento es como, ¿qué decisión puedo tomar? ¿Lo puedo permitir?
y está perfecto si lo puedo permitir y si tengo las herramientas para en ese momento improvisar el asunto que no tenía preparado de toda esta parte atrás con el noble. Pero está la otra opción. Si no tengo las herramientas, seguramente cuando esta persona vaya a salir, le voy a decir, no, la puerta está cerrada. Ah, pero me dijiste que ya habían salido por ahí y la dejaron abierta. Sí, es que un guardián llegó y la cerró. Y empezamos a sentir que hay una fuerza que nos va a impedir hacer las cosas. El mundo se empieza a cerrar porque narrativamente yo no puedo improvisar alrededor de él. Si me explico ahí, si tienen alguna duda sobre esto, me pueden decir. Nosotros cuando tenemos herramientas permitimos hacer esto que llamamos el sandboxing, que podemos tener una cuestión mundo abierto, un espacio un poco más grande para las decisiones de los jugadores, en las que no se sientan forzados a lo que yo quiero como narrador, sino que las decisiones vayan construyendo y haciendo como los peldaños de esta historia. Cuando pasan estas situaciones, y yo creo que es una de las cosas que más me gusta de los jugadores caóticos, de los jugadores... la semana que pasó, creo que todas las mesas que narré tuvieron unas decisiones caóticas increíbles que me divirtieron muchísimo, porque realmente esto me fuerza a mí, me lleva a mí contra las cuerdas a tratar de tomar otro tipo de acciones narrativamente que funcionen. Entonces creo que hasta ahí ya vamos como en la parte ya sabemos que improvisar viene siendo, no tenemos preparado, pero tenemos las herramientas para responder sobre esto y tomar decisiones a la par que van surgiendo este tipo de cosas. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que la improvisación realmente tenga un sentido y no se vuelva algo eh, como tan fortuito que pasó una vez y después no volvimos a ello? Y es una cosa que a veces creo que nos puede pasar con con el asunto de... No sé si se les ha pasado con algunas series que no hay una cuestión lineal, por ejemplo la última temporada de Game of Thrones, que creo que es la peor a nivel personal, es la peor temporada, pero hubo un montón de cuestiones que no se cerraron, que no quedaron allí y uno podría empezar a hablar que no hubo linealidad, no hubo una cuestión narrativa que se recogió, sino que las decisiones que se tomaron en la séptima temporada quedaron allí. Todos los arcos narrativos que se empezaron a crear quedaron allí. Entonces es importante que la improvisación, así como está apareciendo en el momento y nos va creando arcos narrativos, nos va creando un piso narrativo, tenga también una resolución. Si yo tuve que sacar un personaje no jugador para ayudarlos porque tomaron unas decisiones que realmente están llevándolos a un lugar en el que van a necesitar esta ayuda, en el que realmente van a necesitar esta información que no la van a conseguir ellos de manera, no sé, eh, inspiración divina. Este personaje no jugador debe tener un rol entonces de aquí en adelante. Y este personaje no jugador debe empezar a participar activamente, por lo menos por un tiempo, para que no sea algo que yo construí simplemente para cerrarles el camino o para darles una información y después desapareció misteriosamente. Y ejemplo de los Simpson, Pucci volvió a su planeta y desapareció porque no le vamos a dar un cierre, sino simplemente no nos gustó lo que estaba pasando con él y lo desaparecimos. En la improvisación tenemos que tener en cuenta todo lo que estamos decidiendo, todo lo que estamos haciendo, para que realmente valga la pena y tenga un peso dentro de la historia en la que estamos hablando. Eh, entonces ahí venimos con la segunda parte, que es improvisar debe generar también un arco en la historia y debe servirnos a futuro todo lo que estamos haciendo actualmente. Pero ¿cómo logramos en esto? Albert, ya te dejo entonces para que hagas una aclaración aquí. Te pido que no te extiendas mucho, la idea es que podamos participar entonces en pequeños fragmentos. Eh, que la improvisación tenga también como esta consecuencia dentro de la narrativa y realmente valga la pena lo que estás haciendo a nivel improvisado, ya sea porque improvisaste toda la sesión o porque estás improvisando a partir de las decisiones de los jugadores. Entonces ahorita vamos a hablar de un par de herramientas que nos van a servir para adelantar en esto. Entonces, Albert, dale con gusto.
Sí, perfecto. Es importantísimo esto y viene parte de lo que les decía del el saco creativo que le podemos llamar. Albert nos contaba un poco que es necesario tener un conocimiento previo, o sea, realmente improvisar no es como sacar la historia del bolsillo inmediatamente, sino que uno tiene ya un conocimiento previo de la historia en la que quiere como participar y en la que quiere que los jugadores estén. Entonces sí, claramente es fundamental esto. Yo tampoco digo como que improvisar es en serio como el mago que saca el conejo del sombrero. No es lo que ve la gente que piensa que sacó el conejo del sombrero, sino que hubo una preparación previa. Y esa es creo que la mejor metáfora que puede haber. El mago previamente ha tenido que entrenar, ha tenido que practicar, ha tenido que ver cuántas veces puede hacer este truco del sombrero, cuánto tiempo puede durar el conejo de esta manera oculto para poderlo sacar. Pero si esta preparación, como les digo previamente, es una preparación completamente diferente a cuando uno prepara una sesión de rol de manera tradicional. Yo, por ejemplo, hace muchos años dejé de preparar mis sesiones de la manera tradicional. Conozco amigos que son extremadamente juiciosos y tienen cuadernos con cada cosa que va a pasar no a nivel railroading, sino como a nivel de hitos que pueden estar sucediendo y anotan los personajes no jugadores que los tienen ahí preparados en caso tal que vengan, tienen los mapas, se leen las novelas, o sea, hacen una preparación exhaustiva de lo que va a venir y eso me parece envidiable, me parece increíble lo que hacen, pero yo no puedo. Yo en algún momento dejé a nivel personal, como les digo, cada quien va encontrando su camino como narrador y va encontrando también su propia voz. Pero a nivel personal a mí me costaba preparar completamente. En algún momento lo hice, tenía los mapas, tenía todo el asunto. Pero sentía que mi narrativa fluía mucho más cuando yo improvisaba. Cuando yo tenía todo tan preparado, no me sentía satisfecho al final. Normalmente yo siempre me siento insatisfecho cuando termino de narrar, siempre tengo un desazón extraño y eso es lo que me lleva a mí como a estar cuestionándome y mirando nuevas formas de narrar y creo que es la idea también de uno como narrador poder siempre avanzar y crecer. La improvisación es algo muy chévere cuando uno realmente entra en ese convenio y es algo que yo siempre les voy a hablar. El rol implica un convenio entre jugadores y narrador. Si yo te estoy contando una historia, quiero que tú me cuentes algo de vuelta. Si yo te sorprendo con esta escena metiéndote a este villano, quiero que tú me sorprendas con las decisiones que vas a tomar también. Y de nuevo, algo que les había dicho algo cuando hablamos de personajes, sorprender no es tomar la acción caótica, no es tomar la acción contraria a todo lo que pueda estar pasando. Sorprender es simplemente que te apropies tanto de tu rol que logres maximizar este personaje, logres maximizar sus decisiones. A veces hay gente que malentiende el caos por el caos y el caos también implica dentro de la improvisación, pero el caos no es el caos por el caos también tiene dentro de sí una razón de ser, que es lo más importante. Las decisiones caóticas tienen una razón de ser que deben estar implícitas dentro de quién es tu personaje. Entonces recuerden, los jugadores siempre van a tomar decisiones improvisadas, es inevitable. Entre más conocimiento tengan de su personaje, no tanto de las reglas, sino de su personaje y su personaje en relación con el mundo en el que están, mejores decisiones van a tomar a nivel narrativo. Van a sentirse más satisfechos también cuando su personaje vaya a rolear en torno a sus otros compañeros y van a sentir que va a empezar a haber una mayor amalgama entre ellos como grupo. Eso sí es fundamental, que conozcan y que tengan clarísima la naturaleza de quién es este personaje en relación con el mundo, para que sus decisiones sean reales. Algo que les hablaba la vez pasada, y es una cosa que a mí me parece fundamental, es que ustedes logren separar un personaje de otro. Porque las decisiones que yo tomo como personaje en historias orientales, en Leyenda de Cinco Anillos, que sigue la orden del Bushido y tiene toda una cuestión mental, son las decisiones de ese personaje en torno a la historia que le estamos contando en la Leyenda de los Cinco Anillos. Pero si yo tengo otro personaje que viene siendo este vampiro Ravnos, y siempre voy a hablar de mis personajes porque es mucho más fácil para mí que se sienta un poco más la historia y lo que viene detrás. Tengo este Ravnos que está dentro de esta historia, que es en un mundo moderno, que es un tipo que es irlandés, cuyo Sir es un español, y tiene un caos que viene hacia otro lado, que es un caos que ya imperaba en su vida. Las decisiones no se pueden parecer, así sea yo el que las esté tomando como jugador, pero los personajes tienen que ser completamente distintos, porque son los personajes en relación a su historia. Entonces, entre más ustedes conozcan a este personaje en relación a la narrativa que viene, en relación a las reglas que vienen dentro del juego donde están,
mejores decisiones improvisadas van a tomar. Cuando el narrador les ponga a ustedes un reto, ustedes van a tomar unas decisiones mucho mejores. Y de nuevo les digo, mejores no se refiere a que el resultado sea óptimo y que todo les vaya a ir muy bien y todo sea como son los héroes, sino mejores en el sentido de el resultado narrativo para su historia. Incluso si el personaje se muere, va a morirse dentro de su ley, dentro de lo que la narrativa le estaba llevando, y van a sentirse mucho más tranquilos. Voy a leer un par de cosas antes de seguir ahora sí con las herramientas que les decía al comienzo. Si quieren participar en Facebook, es que no estaba leyendo los comentarios, creo que no han dejado ahorita. Ah, mentira, sí dejaron. Voy a leer primero en Facebook. Eh, Ale está allí, que dice que se especializa en eso, me imagino que en la cuestión de improvisar. Si habré pensado que iba a hacer cosas re épicas y terminé con 2 dados de 1, sí, esa es la otra cosa, uno termina improvisando porque las pifias de los críticos son increíbles también para esto. Eh, Víctor dice que como echa de menos las partidas de papel y lápiz, yo también ando con esa nostalgia de jugar en mesa con mis amigos. Alejandro dice, creo que lo más caótico que puede pasar es chocar un DeLorean, atacar a un gobernador, explotar un subte, sí. En una mesa de héroes de acción creo que todo fue tan improvisado, o sea, la historia como la tenía pensado, todo se fue al carajo y eso hizo que la historia fuera muy enriquecida, fue bastante interesante. Vicky nos dice que cuando desaparece a un personaje no jugador por algún motivo, en algún momento de la historia, vuelve a sacarlo más adelante explicando cómo se resolvió eso. O algún personaje no jugador futuro explica que lo conoció y ahora cómo murió, trata de darles un cierre. Eso está perfecto, pero también a veces el mismo cierre se puede dar inmediato. Eh, no digo que no esté bien lo que dice, sino que no siempre es no siempre hay que forzar los cierres a futuro y como darle la historia a los personajes. A veces, y es una cosa que a mí me ha pasado mucho que me encanta, que los mismos personajes le dan el cierre a los personajes no jugadores cuando dejan de aparecer. Ellos mismos se inventan esa narrativa y yo digo, uy, esto me gusta, no lo había pensado y efectivamente así fue que murió, así fue que se fue. Perfecto. Hace poco estaba narrándole a unos amigos y también hubo un personaje no jugador que yo improvisé que se me olvidó que ya había salido y lo había sacado, pero se me olvidó que había aparecido en ese momento. O sea, como que le di su cierre. Y ellos se acordaron por algo y dijeron, ah, claro, esto que encontramos debió haber pertenecido a él. Seguramente murió cuando él nos dijo que iba a averiguar tal cosa. Yo no me acordaba de ese dato y lo metí inmediatamente dentro de la historia y quedó muy bien. Pero fueron los mismos personajes los que dieron como esa parte narrativa y estuvo buenísimo porque quedó muy acorde, porque ellos tienen toda la incidencia dentro de la historia y tienen la capacidad de tomar esas decisiones narrativas también. Eh, bueno, lo del bardo, bueno, Rufus dice, bueno, Mao dice, yo uso historias múltiples con un final único. Los jugadores tienen la ilusión de poder sobre las acciones y escenarios, pero siempre hay una opción escrita que es o se asemeja a lo que pasó. Y finalmente llega al punto que quería, como una historia global con muchas historias internas. Perfecto, ese es tu método y eso también funciona muy bien. Yo generalmente tengo dos finales alternativos dentro de las historias. Digo, estas dos cosas pueden pasar, pero generalmente los personajes dentro de mis historias también toman unas decisiones tan aleatorias a veces. La última sesión de Ravenloft hubo unas cosas que no me esperaba realmente. O sea, fue como... Creo que ya conozco un poco a mis jugadores, creo que pueden irse por este lugar. Traté como de amedrentarlos con una criatura que existía allí y sin embargo fue como nos volvemos a meter de lleno donde está esta criatura y ya era como ese punto de no los puedo salvar, pero pues, o sea, ustedes pueden hacer lo que quieran al respecto, pero a veces el mismo caos da a otro lugar, entonces yo trato de tener como dos finales alternativos, pero finalmente son los jugadores los que van llevando la historia para mí, o sea, ellos verán hacia dónde van, yo pongo un contexto y van para otras cosas al respecto. Drago dice, estoy completamente de acuerdo contigo, es muy difícil preparar así porque de alguna manera es forzar el camino del escenario. Es la razón por la que ya no juego en Roll20, se vuelve mecánico. Yo tengo una relación de amor-odio con Roll20, por tocar un tema adicional. Mm, a mí me encanta Roll20 por la facilidad mecánica que hay a nivel de hojas. Yo, por ejemplo, utilizo todo lo que es The Sprawl porque las hojas me parece que están muy bien hechas. Intentamos con Cult, funcionó. Me gusta para Shadow of the Demon Lord por las hojas. O sea, me siento que es una facilidad para los personajes tener una hoja que la pueden llenar y que simplemente presionan el dado y sale. Para The Genesis también nos ha funcionado muchísimo. Pero
pero yo no serviría personalmente para hacer los mapas y decirles, miren, acá voy abriendo este camino y ustedes van caminando, porque a nivel personal, como les digo, para jugarlo me parece increíble, pero a nivel personal, yo siento que estoy creando un videojuego en el que ustedes van a tomar el camino y esto es como una especie de Bomberman o de Mario Bros. En el que van caminando y si quieren bajar por este tubo, si quieren saltar por este lado. Me gusta un poco más como que sea orgánico, pero como les digo, es a nivel personal. A nivel de jugador me encanta cuando los narradores toman esto. De hecho, por ahí creo que está Juancho conectado, que en algún momento nos estaba narrando una historia de Witcher, en el sistema de Witcher. Y se hizo todo para Roll20, entonces nos facilitó porque las tablas y todo era mucho más rápido que el juego tradicional en mesa. Y nos iba abriendo todo el escenario y la verdad se sintió muy bien esa partida. Pero yo como narrador, el caos que impera a mí me cuesta. Y entonces la herramienta que les estaba diciendo, uno claramente como decía al comienzo, Drago me decía, es importante tomar notas y esto va para parte y parte, como jugadores en general, improvisando no, tomen notas de todo. No es que tomen notas absolutamente de cómo va pasando la narrativa porque se van a perder de la historia. Ustedes no son los escribas de la mesa para tomar en serio como completamente la crónica y decir todo lo que va pasando, pero acostúmbrense a tomar notas casi como lo pueden hacer en la escuela, como lo pueden hacer en la universidad. Ojalá con diagramas o mapa, o sí, diagramas de flujo o tener alguna forma de visualización de la información que les permita como entender la arquitectura de lo que se va creando. Ojalá usen herramientas como en una charla nos habló Slender, en que puedan hacer herramientas conjuntas para construir la historia, para poderla hablar. Eh, Porque pues la visión de todos va a servir. Yo lo que hago es que siempre, antes de comenzar cada mesa, les pido que me recuerden entre todos, porque es un conocimiento fresco si entre todos van recordando la sesión anterior. Pero aparte de eso, tomen nota sobre todo, no solo de los nombres o de los personajes no jugadores, sino de datos que sean importantes, que para ustedes fue relevante como jugadores. O sea, es importante también que tomen notas como jugadores. Esto les va a ayudar primero a limitar un poco su metajuego, porque si ustedes toman notas de todo lo que pasa con los demás, se van a acostumbrar y van a acostumbrar el cerebro a esta persona le pasó esto importantísimo, entonces tengo que estar allí. Y él tiene una historia. La vez pasada, por ejemplo, nos estaba pasando un poco forzado que las preguntas eran, y yo sé que él sabe esto, y yo sé que él sabe tal cosa, y yo sé que no me está contando la historia completa, porque en las notas tenían toda la historia completa. Entonces, acostúmbrense también a tomar notas como personaje si quieren desarrollarlo mejor, si quieren entender el mundo a partir del personaje. Y como narrador, acostúmbrate a tomar notas cuando estás improvisando. A veces hacer una pausa corta, decir, bueno, esperen un momento, voy a revisar tal cosa, y toman nota de algo que acaban de crear en el momento. Porque esto se va convirtiendo en un nodo narrativo que es necesario tenerlo allí. Cuando esto aparece y desaparece, se empiezan a sentir estos gaps que les decía al comienzo, estos vacíos que se sienten después. Mi ejemplo siempre va a ser con la temporada 8 de Game of Thrones. Para que nos cuentas todo un trasfondo de Arya y toda la cosa que estaba haciendo ella dentro de su historia. Si no lo han visto, se los recomiendo que la vean. Igual, así se decepcionan al final. Pero nos cuentan todo un trasfondo interesantísimo de un personaje, toda una cuestión de elaboración de este personaje, todo un entrenamiento, todo un arco narrativo que ha tenido miles de cosas, donde es una sobreviviente, donde ha pasado mil cosas, y nos juntan con otro arco narrativo que viene siendo Jon Snow, donde tiene toda una relación de vas a sobrevivir porque es que hay una profecía, porque tú tienes que acabar con esta persona. Y al final es como, no me acuerdo de qué iba la historia, bueno, si tú Jen, mátalo y ya, listo. Y tú te vas a largar para el otro lado y listo, ya se acabó la historia. Y uno lo siente, uno como espectador lo siente. Créanme que los jugadores también van a sentir cuando este tipo de cosas pasan. De nuevo les digo, no es negativo, no es que nos vayan a criticar, no es que esta charla es como tienen que hacerlo así porque es que si no, no se van a ganar el premio del mejor narrador del mundo. Nada. Es simplemente para que la narrativa tenga una fluidez y uno no sienta estos pequeños baches. Es sencillo, es para que todo sea mucho más fluido. Improvisar nos va a permitir construir historias un poco más divertidas, que tengan realmente un sentido y que puedan al final sentirse cierres cortos dentro de todo lo que está pasando. Es eso, es básicamente hacia lo que va la charla. Esto no tiene que ver realmente con eh, una guía específica de si ustedes no cumplen con estas acciones va a estar mal. Pero créanme que entre mejor, entre más, ¿cómo decirlo? Entre más racionalicen la narrativa, entre más tengan en cuenta las herramientas que hay, van a tener una mayor fluidez. Y esto es una cuestión simplemente de entender y entender lo que está pasando. A mí me gusta mucho el feedback después de cada historia, de cada sesión con los jugadores,
porque es escucharlos, tanto lo bueno como lo malo, y cuando empiezan a hablar y dicen, me gustó mucho lo que pasó acá, me gustó mucho esto que pasa, me gustó mucho esta otra cosa, siento que hay un avance entre todos, avance a nivel de jugadores y avance a nivel de narrador. Una herramienta que yo utilizo en los juegos que llego a utilizar experiencia, es que al final, y me gustó mucho que esto permeó a todos mis amigos, lo utilizan también al final de las historias, es el asunto de cuando yo voy a dar experiencia les digo, bueno, vamos a dar experiencia por distintas cosas, muy similar a lo que pasa en algunos juegos que te dan como hitos para dar experiencia, pero yo lo cambié un poco, entonces les decía, primero les voy a dar experiencia por lo que pasó en la historia, entonces les voy reconociendo a cada uno. Hiciste muy buenas acciones por esto y esto, esto, entonces va tanta experiencia, tanta experiencia, tanta experiencia o tantas cosas adicionales. Eh, Hay otra cosa que es, eh, cada jugador le va a dar experiencia a otra persona de la mesa por la forma en que roleó. Entonces eso te pone en otro contexto en el que tú también tienes que analizar a tus compañeros. Entonces ya llega el que dice, no, me gustó muchísimo porque él tomó la iniciativa de hacer tal cosa, o me gustó porque ella utilizó cada herramienta que tenía, o sea, todos los conjuros, todas las habilidades las usó y realmente se le sintió el desespero para poder sobresalir. Este tipo de dinámica también ayuda muchísimo para entender el asunto. Pero entonces yo les digo, listo, esto les da experiencia adicional, les ayuda también a motivarse en el rol, porque claramente si yo en el próximo sobresalgo como roleador dentro de los demás personajes, voy a ganar un poquito más de experiencia, es un incentivo. Pero adicional yo les pido que me cuenten la mejor escena como narrador, la mejor escena, la que más les gustó. Esto, más allá del ego, es simplemente como entender los puntos de vista. Entonces hay alguno que dice, me gustó muchísimo esta parte que fue una charla y estuvo buenísima por esto y esto. El otro dice, no, me gustó el combate porque pasó esto. Entonces uno escucha los distintos puntos de vista. Esa charla posterior también es una herramienta dentro de la improvisación. Porque tú vas a entender que de pronto, y a mí me ha pasado, como les digo, yo desarrollé mi método propio de improvisación, porque al final casi siempre que yo preparaba y tenía momentos muy improvisados, casi siempre al final me decían, me gustó mucho este momento. Y era lo que yo improvisaba. Entonces cuando fui expandiendo y expandiendo la parte de improvisar una sesión de rol, sentía que se enganchaba mucho más con la historia. Y también me sentía yo un poco más libre de tomar decisiones dentro de lo que yo quería. Voy a recapitular un poco las herramientas que tienen como narradores, primero, para improvisar. Lo primero es conocer el mundo, claramente. Conocer qué es lo que van a narrar, qué es lo que quieren narrar. Esto es fundamental, se los digo. Incluso se van a crear una partida ya, como les decía ahorita, los que estén conectados, vamos a crear una partida de ya para allá. Yo tengo que tener un conocimiento previo. Yo no les puedo decir a ustedes, vamos a hacer una partida de Tulu, por ejemplo, porque no conozco el sistema, porque realmente necesito más literatura de Lovecraft, necesito mucho más contexto. Entonces, yo la verdad en este momento les diría, yo no podría improvisar una partida de Tulu, para nada. No les podría improvisar una partida de vampiro, porque no conozco el sistema absolutamente, no conozco el lore en absoluto. Entonces es importante para improvisar tener un conocimiento previo del juego que quieres narrar, del sistema que quieres narrar. Importante además porque los jugadores te van a salir con preguntas de vez en cuando mecánicas. Y esto no se puede improvisar completamente, la mecánica del juego es relevante y eso sí hay que hacer hincapié. Si bien yo soy partidario de hacer homebrews, de adaptar los sistemas para ciertas situaciones, el sistema es necesario. Si te metiste en ese juego, si te metiste en este sistema en particular, conócelo. Conoce las particularidades, no quiere decir que te lo sepas completamente ni la mecánica, pero conócelo bien. Conoce de qué va, las formas de combate, el sistema de hechizos y hay hechizos, el sistema de talentos, el sistema de avance de personaje. Conócelo bien porque realmente los jugadores van a preguntarte. Conoce el lore también, importante en esa parte. Pero como les decía, y esto sí es muy personal, pero créanme que es fundamental, me parece a mí, conozcan de otras cosas dentro de la matemática. No se queden solamente con el juego de rol. Si les gusta el anime, búsquense un anime que tenga que ver con esto. Si les gusta el manga, léanse un manga que tenga que ver con esto. Si les gustan los cómics, busquen cómics que tengan que ver con la historia. Si no encuentran nada de esto, créanme que series hay, películas hay, documentales hay, videos en YouTube hay. Información la tienen. Todo lo que quieran, literatura, cuentos, todo hay para meter en este saco creativo que les decía al comienzo. Pero además de esto, no se queden solo con la literatura y la parte audiovisual, también está la parte musical. A mí me sirve muchísimo cuando estoy pensando en una historia escuchar música que tenga que ver con el mundo,
Cuando estaba pensando en historias de Cyberpunk, me encontré una playlist buenísima de Cyberpunk, pero era puro lo-fi ochentero, de synthwave, o sea, un montón de géneros, de subgéneros del electro glam. Y me escuchaba esta cosa y cuando iba escuchando cerraba los ojos un momento y me sentía en este ambiente. Y luego me vi Ready Player One para meterme en una parte que quería dentro del internet. Luego me repetí Matrix y luego empecé a ver Johnny Mnemonic. Y empecé a meterme dentro de todo este cuestión. Me leí otra vez Tauromante. Y empecé a tener este bagaje adicional para poderme narrar una partida de Cyberpunk. De todo lo que había ahí, no creo que haya utilizado, no sé, ni el 20% de todo lo que consumí en esas semanas, pero me sirve muchísimo y de ahí en adelante pude improvisar partidas adelante. Alguna que otra one shot iba improvisándolo, porque ya tenía toda una construcción dentro de este mundo, ya me había leído todo el libro, ya conocía The Sprawl, ya conocía todos los arquetipos que había, ya tenía unos personajes prediseñados. Entonces se dan cuenta de esta improvisación de una partida de 2 horas, tenía varias semanas de preparación en mi cabeza. Yo no me senté a preparar específicamente los escenarios, no me senté a hacer esto, porque además paralelo a esto, iba con The Sprawl también estuve preparando, creo que fue Shadow of the Demon Lord. Entonces para preparar Shadow of the Demon Lord me puse a ver películas que tuvieran que ver con el apocalipsis, me puse a leer otro tipo de literatura, me puse a ver cosas incluso de Dungeons and Dragons para poder tener un bagaje y lo iba complementando con Ravenloft. Entonces toda la información que hay en su cerebro, todo lo que les gusta, todo lo que les apasiona, va a servir para el rol. Eso sí, se los digo. La segunda cosa para improvisar es entender que el mundo de la improvisación, de nuevo, no quiere decir que lo saquemos de la nada, no quiere decir que salga de ya para allá y simplemente es porque se me dio la gana hacerlo. O sea, no es una aparición, es una construcción narrativa. Entonces, antes de comenzar en esta narrativa de una improvisación de una sesión como narradores, piensen en el objetivo. ¿Qué quieren narrar en esta sesión? ¿Qué quieren contar? ¿Qué historia van a querer contar? Es una pregunta que les va a servir para todo, incluso si van a preparar y van a hacer los mapas y van a hacer todos los sistemas que pueden haber alrededor. ¿Qué quieren contar ustedes? ¿Qué es lo que ustedes quieren traer al mundo? A mí me gusta pensar que el narrador en cierta manera es como una especie de arquitecto y está haciendo como los planos de lo que quiere llevar a este lugar. Estamos haciendo completamente los planos. Los jugadores son los que le van a dar color y los que lo van a ayudar a traer a la vida. Pero ustedes tienen que tener estos planos. No es simplemente una hoja en blanco, como les decía. Realmente no. Algunos lo podrán hacer, pero créanme que no es simplemente una hoja en blanco. Es una hoja en blanco con varios trazos, un boceto, si quieren decirlo así, en el que ustedes ya tienen claramente cuál es el objetivo que quieren narrar, qué es lo que quieren llegar hasta allá. Entonces ya teniendo ese objetivo, empiecen a construirlo en conjunto con los jugadores. Y ahí es una tercera cosa. Denle libertad narrativa a los jugadores, dejen que ellos también tomen decisiones, que se equivoquen y la caguen hasta el fondo, porque puede pasar y se van a ir hasta el carajo, o que tomen decisiones que realmente queden todos sorprendidos y digan, wow, no lo vi venir, me parece increíble lo que estás haciendo, perfectísimo que lo hagas porque realmente esto les va a solucionar muchas cosas. De parte y parte van a hacer cosas bien interesantes para la narrativa, pero permite que ellos tomen decisiones. Están tomando decisiones dentro de la historia que tú quieres partir a narrar. Y finalmente, dos cosas. Toma notas dentro de la historia, toma notas de los hitos y cosas que van a ser importantes dentro de lo que estás contando. Y recuerda el feedback. El feedback te va a ayudar a entender si tu improvisación va siendo fluida o está quedándose corta. Si está quedándose corta pueden haber muchas cosas y las puedes detectar muy fácil. Si te está quedando corta la improvisación puede ser porque te falta contexto, te falta un poco más de conocimiento de la historia, te falta un poco de conocimiento del lore, te falta un poco de conocimiento dentro de la arquitectura o dentro de la información del juego que estás improvisando. Pueden haber muchas formas, muchas cosas. O de pronto en algún momento estabas tan emocionado con la historia que estabas improvisando que no estabas dejando que los personajes tomaran decisiones. Yo hice un video hace poco, es la cuña que siempre les haré si quieren mirar en YouTube, sobre los narradores que hacen monólogos. A mí a veces me pasa y trato de evitarlo, trato de cerrarlo y ser súper, como, ¿cómo decirlo? Como autocrítico con el asunto, porque cuando uno se larga con un monólogo a veces no deja que los personajes actúen. No está mal que uno haga monólogos importantes de vez en cuando de contexto de villanos, pero a lo que iba esto es que a veces cuando uno está improvisando no deja que los personajes tomen decisiones. Hace poco me pasó una primera sesión que tuve una experiencia bien rara y la segunda estuvo mejor, pero la primera sesión fue muy rara porque era como terminaron en esta parte de una persecución, bla bla bla, buenísimo,
y ahora aparecen en este lugar. Y fue como, ok, pero yo quería hacer cosas antes. Sí, ya estás acá. Y hay este conflicto y tienen que hacer esta iniciativa. Y fue como, carajo. O sea, nos saltamos 3 días, pero mi personaje es extremadamente preparado. ¿Por qué no me dejas tomar decisiones? Y era porque en ese momento quería llevarnos a una situación de combate. Combate, combate, quiero hacer esto, vale, sí, puedes hacer esto. No nos dejó hacer como unas acciones dentro de la historia y luego matamos a la criatura porque quería mostrarnos a lo que iba a pasar después de esto. Entonces, no está mal, pero claramente la experiencia de jugador se siente truncada porque el monólogo evita que ellos tomen decisiones. De igual manera, y ya vamos a pasar a la parte de jugador, como narrador recuerden, y esto lo vamos a ver en algún taller, ustedes también tienen que cortar las acciones de los jugadores cuando se extienden en monólogos. Hay jugadores extremadamente narradores y empiezan con sus personajes a hacer monólogos interminables. Yo muevo mi mano derecha de tal manera que crujan mis dedos por un momento, agito la mano y luego la llevo hacia donde está mi cinto, donde está la espada. Quito el seguro porque mi espada tiene un seguro y es así. Y entonces, claro, el resto de la mesa está, ok, pero ¿qué vas a hacer? Nosotros tenemos un amigo que es extremadamente introspectivo, entonces dice, mi personaje piensa que en este momento se siente un poco desolado. Además va a mirar a no sé quién y piensa que está muy herido y va a mirar a no sé quién y se da cuenta que necesita ayuda. Así que, y se queda pensando un momento, y bueno, ¿qué decisión vas a tomar? No, y entonces él piensa que toda la situación es bastante complicada y no sé qué, no sé qué. Entonces duran 10 minutos explicando lo que el personaje está sintiendo, pero no toma acciones. Entonces como narrador también a veces tenemos que decirle, bueno, muy bien lo que estás pensando, pero hay que cortar un poquito. Este monólogo que estás teniendo tú como jugador está entorpeciendo la narrativa de los demás. Decisiones. Y yo a veces cuando son así les digo, decisiones, tienen que tomar decisiones. Es importante que el rol se base en decisiones. Está bien que lo rolees, que quieres llevarlo a ese extremo, pero si estás en un momento de combate o lo que sea, bajémoslo un poquito. Entonces recuerde que también tienen que llevar, la narrativa tiene que ser fluida. Toma de notas y al final feedback. El feedback es muy importante. Pregúntenle a los jugadores qué tal les pareció la historia, qué tal les pareció la narrativa, qué momento les gustó, en qué momento se sintieron más cómodos con el asunto para ustedes ir entendiendo también cómo va y ese feedback les ayuda a construir. De parte de los jugadores, antes de leer y darles la palabra también, simplemente les digo, ustedes todo el tiempo están tomando decisiones. Entiendan el mundo a partir de sus personajes. Entiendan el mundo a partir del juego en el que están y los personajes cómo están asumiendo y entendiendo esta realidad. Y a partir de ahí van tomando decisiones. Las decisiones que ustedes toman siempre son improvisadas. Pero algo que les decía la vez pasada es que recuerden que sus decisiones deben hacerlos crecer, deben hacer cambios en sus personajes. Cada sesión su personaje debe haber cambiado en algo en lo mínimo. No siempre es el mismo caos por el mismo caos. Sus personajes hacían caos cuando estaban comenzando, eran novatos. Si ahora han avanzado y llevan la sesión 10, no deberían tomar las mismas decisiones caóticas. Y si lo están haciendo, quiere decir que de pronto no estás tomando en serio a tu personaje, no el juego, sino el personaje. No quiere decir que el personaje tenga que volverse serio, pero sus decisiones deben sentirse un poco diferentes porque el juego va cambiando. La historia va cambiando, la narrativa va cambiando, el arco del personaje, el arco del héroe va cambiando. Y en este momento tienes otras tantas herramientas para tomar decisiones. Por eso es importante que tomes notas desde tu personaje. ¿Qué está viendo él del mundo? ¿Qué le está importando? Yo hago este ejercicio constantemente con mis personajes. A veces me preguntan cosas de la mesa y de verdad no es porque no le ponga atención, sino porque yo trato de bloquearme. Porque yo a nivel personal, como jugador, tengo una cruzada anti-metajuego. O sea, a mí no me gusta que mis personajes tomen decisiones o piensen por los demás. No me gusta. Yo personalmente no me siento bien y detesto cuando alguien quiere hacerlo conmigo. Pero es una cosa mía, o sea, eso es pura, eh, ¿cómo decirlo? Pura maña personal. Es una cosa que yo ya creo que me cuesta mucho quitármelo. Pero yo detesto que alguien trate de tomar decisiones por mí, que me diga, ah, pero tú puedes hacer esto o tú puedes tomar esto. Mira, es la decisión que yo tomo. Así juego yo, así voy yo, este es mi personaje y lo está haciendo así. Lo siento. La vez pasada en algunas sesión me estaban diciendo, oye, pero es que no puedes gastar esos puntos porque no sé qué. Mira, mi personaje lo va a hacer y se los va a gastar todos y se enloquece lo va a hacer porque así está asumiendo el mundo este personaje. Entonces yo sí les recomiendo, sean un poquito egoístas dentro de su visión de la historia al momento de tomar notas. Estas notas les van a servir. Como jugadores también recuerden todas las decisiones que ustedes tienen repercuten dentro de la historia, tanto como grupo como lo que pasa con el narrador. Y al final también den feedback a los otros jugadores, den feedback al narrador
pero también ojalá pidan feedback del narrador. Es importante, yo creo que el feedback es muy importante en el rol y a veces lo dejamos de lado, lo dejamos en otro lugar, porque el feedback siempre nos va a ayudar a construir y a mejorar. Hace falta, realmente hace falta tener esta información. Antes de darles paso, voy a leer comentarios que ya vi que me escribieron por acá. Jorge en Facebook dice, con el uso te vuelves rápido en Roll 20. Ah, bueno, nunca preparo las historias, pero voy dibujando y poniendo los elementos mientras improviso. Buenísimo, sí, claro, no, yo creo que también el desconocimiento de la herramienta te lleva a que a veces no funcione tanto, pero yo la verdad no tengo tiempo como de conocer mucho el sistema. El feedback al final es difícil en mi grupo porque jugamos hasta cuando estemos reventados de cansancio. Al final no tiene que ser, puede ser el comienzo de la siguiente historia. Lo que les digo es que es importante que charlen un rato qué pasó en este momento, que ojalá le den tiempo a hablar de lo que está pasando. Lo digo a nivel personal, pero me ha funcionado y creo que con varios amigos nos ha servido esto. Eh, Voy a leer un momentico en Discord y ya te doy la palabra, Albert. Mito Destruido dice, personalmente siempre preparo cosas a partir del mundo y cosas que pueden pasar en él, pero nunca desde los jugadores para que tengan el libre albedrío a la hora de actuar. Que el hacer o no hacer dependa meramente de ellos, así que las tramas las plantean ellos y las desarrollan ellos. Muy bien. Epigan dice, para eso uso muchos mapas y escenarios, preparo otras vertientes y otras posibles para improvisar, pero todo depende de la partida, el cliffhanger en el que haya quedado la partida. Buenísimo. Epigan es uno de nuestros masters que es muy bueno en Roll 20. También nos tiene por ahí otro taller que está pendiente de Roll 20 por si quieren. Recuerden unirse al Discord si no están unidos. Slender dice, es como un árbol, el tronco es todo lo que preparas y las ramas son las decisiones de los personajes que te pueden llevar a distintos sitios. Algunas ramas sirven mucho más que otras, ya que las tienen más preparadas, y otras serán mucho más delgadas al improvisarla, pero ganará más el grosor cuando prepares algo sobre esto. Muy chévere. Andrés nos dice que, bueno, sobre Game of Thrones, que porque fue un fracaso, nos puso ahí un link buenísimo, lo leeré, porque fue el fracaso. Slender dice, yo para los sistemas recomiendo anotar las reglas que más van a durar durante la partida y tenerlas anotadas en algún lugar, así tienes todo esto a la mano. Perfecto. Mao dice los robescena y los acaparadores. Wolver dice los que meten verborrea que de tal forma que cuando quieren dejar de hablar no sabes qué carajos quieren hacer o qué carajos hicieron. No es justo tener a la gente escuchando 2 o 3 minutos de cosas que no dejan claro lo que quieres lograr. Efectivamente es muy fastidioso y los PJs pierden peso en la historia. Sí, yo generalmente les dejo hablar un poquito. Les digo, ok, pero ¿qué vas a hacer? Y en algunos casos les he hecho la acción de, ustedes se dan cuenta, y esto les ha divertido, pero les ha servido. Como está tan introspectivo, sigo con el siguiente personaje y les digo, ustedes se dan cuenta que tal personaje se queda mirando como al vacío. Como que esos momentos, creo que a todos nos ha pasado en algún instante que nos damos cuenta que quedamos por un momento absortos en un pensamiento y no estamos haciendo nada. Y les digo, no has tomado acción, te quedaste mirando simplemente al vacío en esta situación. Entonces ya van entendiendo que muy chévere lo que quieres y tratar de llegar hasta el límite de tu narrativa, pero no es funcional dentro de la historia que estamos contando. Entonces sí es importantísimo. Y ahora sí, Albert, si quieres participar, igual el que quiera participar puede pedir la mano también acá en Discord. Sí.
Claro. Ujú. En Discord nos está hablando Albert, nos está contando un poco de que hay jugadores que son extremadamente narrativos y están contando y contando y contando y contando y que es difícil cortarles esa narrativa. Entonces, ¿cómo puede hacer uno para cortarles un poco la narrativa? Y claro, cuando hay un jugador que es muy, muy así y no toma acciones, los jugadores deben influir también en esto y también tienen que decirle, hey, actúa o seguimos nosotros porque esto también entorpece la narrativa y complica un poco el asunto. Sí. Hola Javi Geek, James Pinoza Sebastián, el Calabozo Arg, Dani Vikingo, Sebas, Rojas Carlos, Sergio, Juan Malastre, El Pala, Yojimbo, ¿cómo están? No, claro, claro, perfecto. Y Albert, eh, sí, claro. Eso, eso, sí, 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 sí. Sí, eso es una de las cosas que de pronto en algún momento podemos hablar en otra charla que me parecería buenísimo, como de los, de estos, ¿cómo llamarlo? De estas costumbres no nocivas dentro del rol, como la gente que se sobreextiende en su narrativa cuando va a tomar decisiones y extiende, extiende, extiende. Pero tal cual, o sea, yo estoy muy de acuerdo en lo que estás diciendo. Yo digo que hay muchas herramientas, también depende de cómo fluye el asunto en la historia. Pero algo que dijiste me parece buenísimo traerlo a colación y era algo que en algún momento hablamos y es que los jugadores tienen responsabilidad en la mesa y es responsabilidad narrativa. O sea, los jugadores tienen responsabilidad de que los otros jugadores también fluyan y que narrativamente sirva. Algo que yo les decía en algún momento, si yo soy experto, si yo experto entre comillas, si llevo ya mucho tiempo jugando y estoy en una mesa con un novato, yo no voy a utilizar esta experiencia que tengo como para que le vaya mal o como para yo demostrar que soy muy bueno, sino que debería también apoyar y aportar un poco en la narrativa de este otro personaje, de este otro jugador. Pero igual, de igual manera también funciona con esto. A mí me gusta en algunas mesas pasa que la persona está así como extendiéndose en lo que quiere hacer, el otro jugador toma la decisión y uno dice, buenísimo porque me ayudas a llevarla. En otras situaciones, lo que les decía, yo he utilizado esto, en su momento les digo, bueno, ya te extendiste,
toda tu acción fue contarme lo que estás pensando. O sea que tu personaje no hizo nada. Hizo una labor mental de una gran introspección de la situación y no tomó decisiones. Y narrativamente funciona, entonces como que va pasando. Pero sí es importantísimo que todos los jugadores estén en sintonía. O sea, acá hay una relevancia en la que no, el narrador no es el que tiene toda la responsabilidad, tal cual lo que dice Albert, los jugadores tampoco tienen toda la responsabilidad, sino que es conjunta. Y hablamos de responsabilidades porque es un juego en el que si la narrativa fluye de un lado, fluye del otro, va a ser muy buena narrativa. Si la narrativa solo fluye de un lado y en el otro va a encontrar un montón de baches, vamos a tener una experiencia que al final no nos queda clara. Creo que yo en algunos momentos los he contado. A mí el metajuego me saca. A mí me ha pasado en sesiones en las que un solo personaje con mucho metajuego me ha sacado y al final siento que la historia, y creo que todos en general quedamos con esa sensación que la historia como que empezó a andar como cuando un neumático se revienta y uno sigue avanzando, va sintiendo que va avanzando, pero hay claramente un problema detrás. Y de igual forma pasa cuando hay un jugador que es extremadamente narrativo, por decirlo así, pero realmente es verborrea, como decía Albert. Es una persona que se sobreextiende en lo que quiere decir y créanme que rol y tomar personajes no quiere decir esto. A mí me gusta mucho cuando puedo tener este feedback y por eso sé que es importante con jugadores. Decirles, mira, en tu vida tú no haces esto. O sea, si tú estás en tu trabajo y tienes que hacer cierta cosa, tú no puedes sobreextenderte diciendo, yo en este momento voy a tomar mi libreta, la voy a abrir, tomo mi bolígrafo y voy a empezar a escribir lo que la persona está diciendo para poder tomar atención y además voy a hacer preguntas. Si tú piensas esto en una acción de rol, tú dices, tomo la libreta y tomo notas. Si se dan cuenta, lo acabo de simplificar en una frase y no estoy sobreextendiéndome porque es que no estás escribiendo literatura y esa es la diferencia. La narrativa es una narrativa viva, las decisiones se toman en ese momento. No es literatura. Y sí. En Discord estamos también con la charla, están haciendo preguntas. El video va a quedar grabado, entonces muchas gracias en Facebook e Instagram por estar viendo esta charla rolera. No se pierdan el próximo sábado otra. Mañana tenemos un taller sobre manejo de la voz, por si quieren estar. Hasta una próxima charla, nos vemos el otro sábado y que tengan muy buenos dados en estos días.